nosotros. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno? Amén. Él ha sido bueno. Él ha sido muy bueno. Amén. Y, ¿saben? Venía a mi mente, a mi corazón esto, que Dios nunca nos ha dejado. Él siempre nos ha sostenido en el hueco de su mano. Amén. Y quiero esta mañana compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Y los niños pueden ir a su red, niños de entre 5 y 10 años, 5 a 10 años, pueden ir ahí a la red de niños atrás con las tías. Dios les bendiga. Amén. Y los demás todos nos quedamos acá. Eso es. Les voy a pedir a que en esto sí sean obedientes para que las tías puedan hacer bien el trabajo ahí con los pequeños. Dios puso en mi corazón una palabra y quiero que esta mañana no se distraiga. Quiero pedirles que esté atentos y atenta a la palabra del Señor. Amén. Y quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, en Génesis capítulo 12, versículo 4. Génesis capítulo 12, versículo 4. Amén. Así que vamos a leer ahí la palabra del Señor. Génesis 12, versículo 10. ¿Está bien? Génesis 12, versículo 10. No, versículo 10. Génesis 12. Váyase a Génesis 12, versículo 10. Ahí sí. Génesis 12, versículo 10. ¿Ya está ahí? Quiero leerle este pasaje. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Ok. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué es lo que era grande? ¿Qué había en la tierra? Hambre. Y esa hambre era grande. Diga conmigo, el hambre era grande. Ok, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Hay tres cosas que suceden en este pasaje y quiero que ponga mucha atención y no se distraiga. Como título le puse el hambre, una necesidad necesaria. Amén. Suena como redundante, ¿verdad? El hambre, una necesidad necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el hambre es necesario. Ustedes dirán, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, el hambre es necesario, ya te lo voy a explicar. Por eso que puede parecer un poco contradictorio o tal vez un poco redundante este título, pero Dios puso en mi corazón esto. De pronto es necesario tener hambre. Si no tuvieras hambre, no comerías, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría no tener hambre en su vida? ¿Cierto? Primero, estaríamos más esbeltos, ¿verdad? Más delgados, ¿cierto? ¿Sí o no? Segundo, nos ahorraríamos dinero. ¿Cuánto has sacado la cuenta? ¿Cuánto gastas tú en comer en un mes, por ejemplo? ¿Cuánto gastas tú? Solamente tú, no pienses en lo que gastas en tu familia, en tu casa, sino que piensa, ¿cuánto gastas tú en comer? Te voy a dar esa tarea. Y cuando elige un día esta semana y saca la cuenta, en la mañana cuando te levantes, ¿verdad? Y pongas el hervidor, saca la cuenta, ¿cuánto te gastas en luz para calentar el agua? ¿Cuánto te sale esos 300 o 500, no sé cuánto te tomas de café o de té, de agua? ¿Cuánto sale eso? Te voy a dar la tarea, saca la cuenta. ¿Y cuánto te sale esa yuya que te comes en la mañana? ¿Cuánto te sale ese jamón que le pusiste a la yuya, o ese queso, o el huevo que te preparaste después del almuerzo? Anda sacando la cuenta y piensa que al final vas a tener una suma que te gastaste en comida tú, que comiste ese día, y eso multiplícalo por 7 y luego multiplícalo por 365 y luego multiplícalo por los años que tienes de vida. Y después multiplícalo por los años que proyectas vivir.
y te vas a dar cuenta que es mucho dinero, ¿cierto? Entonces, no tener hambre sería una bendición, ¿cierto? ¿Sí o no? No comer sería una bendición porque nos ahorraríamos mucho dinero, ¿verdad? Nos ahorraríamos mucho dinero, y sobre todo en este tiempo que los alimentos lo que es comida se ha disparado, ¿verdad? Los precios, así que nos ahorraríamos mucho dinero. Pero mira lo que el Señor te quiere decir esta mañana. El hambre es una necesidad, ¿verdad? Natural, pero es necesaria. Y luego te voy a poner esto. Hay una situación que se repite y podemos verla aquí, una situación generacional. Dice que en el tiempo de Abraham vivió una hambruna, ¿verdad? Y aquí lo acabamos de leer en este pasaje. Dice que hay 3 elementos que están aquí involucrados. Una es la situación o la circunstancia. ¿Cuál era esa situación? ¿Cuál era esa circunstancia? El hambre. Y que era mucha, dice. O sea, no era solo que era un tiempo de escasez, ¿verdad? Un tiempo donde había escasez, sino que la escasez era demasiada. Muchos de aquí probablemente nunca podamos entender lo que significa pasar hambre, y menos pasar mucha hambre, ¿verdad? Dice que la situación era complicada, ese es un elemento, el hambre. Segundo, había una persona. Hay un primer elemento que es la necesidad, que era el hambre. Segundo, hay una persona protagonizando en el pasaje que te acabo de leer, y esa persona era un hombre de Dios, o sea, era un hombre que Dios había llamado. Amén. Dios llama a un hombre, Dios llama a una mujer con un propósito, y este hombre llamado Abraham tenía un propósito. Entonces aquí ya van 2 elementos, el hambre, y va también el segundo elemento, que es un hombre o una mujer que es llamado por Dios. Tercer elemento, hay una jurisdicción, hay un lugar, hay un territorio. Ese es el tercer elemento. Amén. En ese territorio, en ese lugar, estaba pasando algo, había una situación que en el otro lugar no era ajeno, pero que Dios provoca esta situación para que este hombre llamado Abraham tenga que ahora desplazarse, porque Dios provoca situaciones que son necesarias, y una de ellas puede ser el hambre. ¿Para qué? Para desplazarte. Ahora, no te quiero hablar ahora, esta mañana, solamente te lo estoy poniendo como una ilustración, el hambre de comer, sino que el hambre representa una necesidad. Todos tenemos necesidad. A ver, levante la mano, ¿quién no tiene necesidad? Todos tenemos una necesidad. ¿Cuál puede ser esa necesidad? Son diversas, pero esa necesidad se transforma en necesaria porque es la manera en que Dios te va a mover. Amén. Porque cuando no hay ninguna necesidad, estamos quietos, ¿verdad? Estamos quietos, estamos reposados, estamos tranquilos, estamos ahí, ¿verdad? Relajados, no, está todo, estoy en paz. Pero Dios provoca necesidades para que tú te muevas. Y era una necesidad el que Abraham se desplazara, que Abraham se moviera, al propósito, porque el Señor le dice: yo te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y ahí tú levantarás una gran generación. Amén. Una gran nación saldrá de ti. Entonces Dios tiene que moverlo y provoca estas situaciones. No es que Dios es malo contigo, Dios no es malo. No es que Dios se ha ensañado contigo, que Dios no te quiere, que Dios te olvidó. No es que ese pecado que un día cometí y ahora estoy pagando por él y Dios me la está cobrando, Dios me está pasando la cuenta. No. Porque si Dios quisiera pasarnos la cuenta, no hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él de una nos pasa la cuenta y nos hubiese desarraigado de la faz de la tierra. ¿Me están entendiendo? Dios no se ensaña. Mira, los momentos más difíciles, en esos momentos Dios te ha sacado y Dios ha abierto alguna puerta. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos conmigo lo ha sido. Conmigo Dios así lo ha hecho.
Y hay 3 elementos que son importantes en esta situación. No tan solo en la situación de Abraham, porque fíjate que esto es también generacional. Ocurre también luego con su hijo Isaac. Amén. Y después ocurre con Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob tiene que moverse con su familia a Egipto a buscar grano? Y en Egipto no sabían que estaba su hijo José gobernando. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, el abuelo, el hijo, el nieto, y luego si tú sigues leyendo las escrituras, vamos a ver situaciones como esta que me dan a entender de que esos tiempos de hambruna eran necesarios. Diga conmigo, son necesarios. La hambruna y mucha hambre representa escasez, representa necesidad. Una de las necesidades, son 3 necesidades que el hombre tiene, que son las principales y las fundamentales. Una es la necesidad de la provisión. Está la necesidad de la seguridad y está la necesidad de la libertad. Son 3 necesidades fundamentales: la libertad, la libertad, la seguridad y la provisión. Amén. Esas son fundamentales. De ahí emanan todas las demás necesidades. De esas 3. ¿Están acá? De esas 3 necesidades emanan todas las demás necesidades que tenemos. Entonces hay una que es fundamental, que es la provisión. Porque cuando hay provisión podemos estar tranquilos, podemos estar quietos y hay paz en nuestro corazón. Amén. ¿Dicen amén? Pero cuando hay escasez nos inquietamos, nos preocupamos, no podemos dormir, ¿verdad? No podemos, no estamos en paz, comenzamos a veces a atormentarnos y comenzamos a preocuparnos, y esa preocupación es tan fuerte que finalmente nos termina sacando del propósito. De ahí que mucha gente reniega en contra de Dios y se olvida de Dios. ¿Está acá? Amén. Pero quiero decirles que esto sucedió también con Isaac, también sucedió con Jacob, ¿verdad? Y tiene que desplazarse. Hay un lugar en donde no debían estar. Quiero decirte, si hay una necesidad es porque Dios te está moviendo. Diga, Dios me quiere mover. El punto está en que cuando no te mueves vas a seguir sufriendo esa necesidad. Amén. Porque la necesidad te tiene que mover. Entonces Abraham dice que descendió ¿a dónde? Descendió a Egipto. Amén. Entonces, número 1, la necesidad hará o provocará mi activación. Diga conmigo, la necesidad provocará mi activación. Tengo que moverme. Ahora, escucha bien. La jurisdicción, en este caso, la jurisdicción o el lugar o el territorio tiene que ver en el ambiente en el que tú estás. ¿Está aquí? En el ambiente en el que tú estás. Entonces, Dios necesita sacarte y necesita que tú te muevas de ese ambiente. Y el ambiente lo genera. Y esto tiene que ver con territorio, esto tiene que ver con jurisdicción. El ambiente tiene que ver con tus relaciones. Tiene que ver con tus relaciones. ¿Cuántos tienen relaciones acá? Son relaciones humanas, relaciones interpersonales, relaciones laborales, relaciones de negocio, amén, relaciones también sentimentales, relaciones emocionales, ojo, relaciones familiares, porque hay familia que a mí no me bendice y yo no me relaciono con ellos, los amo, sí, amo al tío, amo a la cuñada, amo al compadre, los amo, pero la relación con ellos no me bendice. Entonces yo tengo que entender que debo desplazarme. Amén. Porque hay personas que sí me van a bendecir. Diga, hay mucha gente que me va a bendecir. No tiene que ver con territorio geográfico, sino que tiene que ver con relaciones, tiene que ver con ambiente, porque las relaciones generan ambientes. Amén. Nosotros tenemos un dicho acá: júntate con machucado y vaya a terminar siendo un machucado. Así que no te juntes con machucado.
¿Está aquí? No te juntes con machucados. ¿Sabes por qué? Porque una manzana podrida en el cajón va a pudrir todo el cajón. Amén. ¿A cuánto les pasa en la cocina, cierto? Tenemos los limones y de repente tú ves que detectas que hay un limón que está haciendo hongo, ¿cierto? Está haciendo hongo, ¿se llama? ¿Sí? Ese moho que se le hace, ¿qué haces tú? Tú lo tomas y lo botas porque tú no quieres que contamine a los demás limones. Entonces, el territorio tiene que ver ¿con qué? Con ambientes, tiene que ver con relaciones. Y Dios quiere que te desplaces, Dios quiere que te muevas. Por eso es provocada la hambruna. La necesidad va a provocar tu activación. Y tú te preguntas, pero Dios, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Sabes por qué? Porque es el momento en que debes moverte. La semana pasada dijimos ¿se acuerdan que el Señor nos habló cuando el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche? ¿Se acuerdan? Dile al pueblo que marche, o sea, que avance, que no se quede ahí. Amén. Por eso el hambre es una necesidad necesaria. Porque ¿sabes qué es lo que mueve al hombre? El hambre. ¿Está aquí? El hambre mueve al hombre. El cuarto jueves del mes de noviembre, hay muchos países, uno de ellos es Estados Unidos, que hace una celebración. A ver, ¿quién sabe cuál es? Acción de gracias. Acción de gracias. Este jueves es el cuarto jueves de noviembre y vamos a celebrar Acción de Gracias. ¿Cuántos quieren celebrar Acción de Gracias? Te lo voy a explicar. Quiero hacer un paréntesis aquí en esta palabra. La Acción de Gracias, escucha, vinieron unos colonos o migrantes o digamos peregrinos colonos, vinieron desde Inglaterra en el 1620 y llegaron a Estados Unidos. ¿Sabes por qué ellos se vinieron a esta nueva tierra? Se vinieron porque se les había generado una necesidad en Inglaterra. ¿Cuál era la necesidad? El hambre. ¿Está aquí? El hambre. Y ellos tomaron un barco, atravesaron el Atlántico y llegaron a Estados Unidos. Y ellos llegaron en invierno. ¿Y sabes lo que pasó en invierno? Muchos se enfermaron y murió casi la mitad de los que habían llegado. Murieron de frío, murieron de hambre, murieron enfermos. Pero luego vino la primavera y vinieron unos indígenas americanos, unos indios americanos, y se hicieron amigos de ellos, de estos migrantes ingleses. Y estos indios, estos, ¿no es cierto? No sé si eran apaches o mapaches, piel roja, no sé. Y ellos se hicieron amigos. ¿Y saben lo que hicieron los aborígenes? Le enseñaron a cómo debían, por ejemplo, porque los europeos no conocían el choclo. El choclo no lo conocían. Eso solamente se daba acá en América. Entonces ellos le enseñaron, le dijeron, mira, ustedes pueden cultivar el maíz, y le enseñaron cómo poder trabajar la tierra. Y esos ingleses comenzaron a trabajar la tierra y tuvieron muy buena cosecha, criaron animales, ¿verdad? Y tenían mucha abundancia. Y de ahí nace el Día de Acción de Gracia. Entonces un día ellos dijeron, tenemos tanta cosecha, tenemos tanta abundancia que vamos a hacer una celebración, y prepararon una comida entre todos, invitaron a los indígenas que eran sus amigos y compartieron todos la mesa ese día que nosotros hoy día conocemos como el Día de Acción de Gracia. En Estados Unidos, sin ir más lejos, es la segunda celebración más importante después del 4 de julio, que es el Día de la Independencia. Es el Día de Acción de Gracias y es dar gracias a Dios por la provisión. Pero hubo al principio un grupo de gente que se le generó una necesidad y dijeron, nuestra alternativa está al otro lado del océano, en esa nueva tierra,
¿verdad? Y llegaron y experimentaron una situación muy trágica, pero que finalmente redundó para bien. Era la manera en que ellos, ¿verdad?, podían prosperar y podían ser bendecidos. Y hasta el día de hoy, esa es una tierra bendecida por Dios. ¿Está acá? Y ellos nunca han dejado de celebrar el Día de Acción de Gracias. Amén. Este jueves vamos a celebrar todos el Día de Acción de Gracias. Entonces yo te voy a poner este desafío. Vas a preparar en tu casa algo especial esa noche para comer junto a tu familia. ¿Están acá? El jueves no vamos a hacer grupo fe. Todos los grupos fe se van a hacer el día miércoles. ¿Ok? Así que todos los grupos fe se hacen el día, los que tenían grupo fe el día jueves, lo van a hacer el día miércoles. Y el día jueves vamos a celebrar y vamos a dar gracias al Señor por su provisión. Entonces vas a preparar algo especial de acuerdo a tus posibilidades. ¿Están aquí? De acuerdo a tus posibilidades. Vas a preparar algo especial esa noche, esa tarde, y junto a tu familia van a dar gracias al Señor. Lo pueden hacer como grupo fe, juntarse, lo pueden hacer como familia. Ustedes vean la manera, pero háganlo, hagámoslo. Amén. Puedes invitar a alguien que no tenga familia, que esté solo, y el día jueves en la tarde vamos a dar gracias al Señor por su provisión. Amén. Fíjate, siempre hubo una fiesta que se llamaba la fiesta de las cosechas. Esto es algo que naturalmente viene incorporado en nuestra naturaleza. Dar gracias a Dios por la provisión. Quiero volver ahora a la palabra. Ellos se desplazaron, Dios los desplazó, provocó la necesidad para desplazarse. Diga conmigo, desplazarse. Y Abraham llegó, ¿dónde? Dice que llegó a Egipto. Era una estación, era una temporada. Y como decía la canción, en esa temporada Abraham danzaba, Abraham se alegraba, porque aunque no era la tierra que Dios le había prometido, pero sabía que era un periodo de transición. Amén. Para que se cumpliera la palabra de Dios. Luego ocurrió con Isaac, su hijo. Quiero que vayas al capítulo de Génesis. Quiero que vayas al capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1 al 6. Y después nos vamos a saltar al capítulo 12. Mira lo que pasó con Isaac también. Después hubo hambre en la tierra. ¿Dónde hubo hambre de nuevo? Dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. El versículo que le leí anteriormente. Y se fue Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Se desplazó, se fue. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, o Gerar, dicen algunos, Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, porque era una transición. Una transición, y estaré contigo y te bendeciré, le dice el Señor, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Diga conmigo, fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Se dan cuenta por qué el hambre es una necesidad necesaria? Amén. Dice, y fue prosperado y se hizo muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, dice, le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre, por el nombre que el padre le había puesto, que Abraham le había puesto nombre a sus pozos. Isaac los vuelve a abrir y vuelve nuevamente a ponerles el mismo nombre. Amén. Quiero enseñarte lo siguiente. Ya hablamos de que Dios te tiene que mover y provoca esa necesidad porque debes moverte. Hay una circunstancia en tu vida la cual tú no puedes seguir viviendo. Amén. Y tú te tienes que revelar a esa circunstancia adversa. Esto significa no aceptarla. Diga conmigo, no aceptar. No aceptar esa situación. La circunstancia en lo natural, sí, dice que está la situación, pero tú no la vas a aceptar porque tú te vas a levantar y te vas a mover. Lo mismo pasó con Isaac. El Señor le dice, ahora muévete, sale de ahí y ándate a este lugar, porque ahí yo te voy a bendecir. Pero eso no es lo definitivo. Y ahí está el problema, que algunos creen que es lo definitivo y finalmente se quedan ahí conformes y pasan los años y no avanzan. Yo quiero avanzar, yo no sé si tú quieres avanzar. No sé si tú estás conforme como estás. No sé si tú te conformaste, ya está. Es que comparado con lo que había, con lo que tenía antes, obviamente ahora estoy mucho mejor, sí. Pero Dios es un Dios que te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y Dios te saca de lo malo para ponerte en lo más o menos. Y te saca de lo más o menos para ponerte en lo bueno. Y te saca de lo bueno para ponerte en lo excelente. Y te saca de lo excelente para ponerte en lo exuberante. ¿Está acá o no? Entonces Dios mueve, provoca el hambre y mueve a Isaac. Isaac, ¿dónde se va? A Gerar. Amén. A Gerar. Porque Gerar representa la restitución. Número 2, el hambre trae consigo restitución. Amén. Trae consigo restitución. Yo les dije la otra vez, la restitución es que tú recuperas aquello que perdiste, pero se te devuelve aumentado. Y Abraham había cavado pozos. ¿Y qué hicieron los filisteos en Gerar? Dice que ellos los taparon, los cerraron. Pero dice que vino ahora Isaac y ¿qué es lo que hace? Los abre nuevamente. Los abre. Porque esos pozos se habían secado, los cerraron, pero porque hubo agua en el pozo hasta que Abraham estuvo ahí. Amén. Pero cuando ya Abraham no está, el pozo se seca, los filisteos lo cierran. Porque lo que funciona para nosotros, para los que no tienen a Cristo, no funciona. Porque ellos no tienen la revelación. ¿Está acá? Ellos no caminan bajo la bendición de Dios. Sin embargo, tú y yo caminamos bajo la bendición de Dios. Isaac vuelve nuevamente a cavar los pozos. Amén. Dios le está hablando a alguien esta mañana. Dios le está hablando a alguien aquí esta mañana. Vuelve a cavar ese pozo, vuelve a cavarlo. Lo vuelve a cavar y vuelve a ponerle el nombre que Abraham le había puesto. Isaac vuelve a ponerle el nombre y él comienza a cavar el pozo y vuelve a brotar agua. ¿Sabes por qué? Porque no lo cavaron los filisteos, porque lo cavó quien tenía una palabra. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esta fue la promesa que yo le hice a Abraham, tu padre, y esta promesa está también sobre ti. Por lo tanto, donde caves, te va a salir agua. ¿Está acá? Donde caves, te va a salir agua. Donde emprendas, donde otros emprendieron y no les funcionó, tú vas a emprender y te va a funcionar. Te va a resultar. Amén. Entonces, Dios provoca la necesidad para que tú te desplaces y te muevas. Amén. ¿Y sabes qué? Dios te quiere mostrar esto. Yo restituyo nuevamente. Y Dios te dice, y vas a ir por más.
Y luego Isaac se tiene que volver a desplazar porque los filisteos le dicen, ¿sabes qué? Apártate de nosotros porque te has hecho poderoso, has prosperado, has crecido, porque has sido bendecido por Dios y te has hecho muy poderoso. Entonces mejor apártate de nosotros porque podemos tener problemas, podemos tener conflictos. ¿Está aquí? Y le tenían envidia. Y la esposa de Isaac, que era una mujer hermosa, bellísima, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Los filisteos comenzaron a mirarla. Y esos hijos del diablo, ¿cierto? Empezaron a desearla, empezaron a tener envidia y le preguntaron a Isaac por ella. ¿Y sabe lo que hizo Isaac? Isaac le dice, no, ella es mi hermana. Le dice que es su hermana porque dijo, si le digo que es mi esposa, estos van a venir, me van a matar para quitármela. Y le dice, ella es mi hermana. Y ellos comenzaron, ¿verdad? Porque la Rebeca era una mujer hermosa, preciosa. Y cuando Dios comienza a bendecirte, empieza el diablo a venir y atacarte con envidia. Por eso tú tienes que siempre cubrirte de la envidia. Amén. Porque nos van a envidiar. Amén. Porque nos van a envidiar. Entonces tú tienes que cubrirte. Es un espíritu del diablo. ¿Ok? Y comenzaron a envidiarlo y comenzaron a ver que Abraham era prosperado, era bendecido. Y le dijeron, mejor apártate. Dios vuelve nuevamente a desplazarlo. Dios vuelve nuevamente a decirle, ahora Isaac, dije Abraham parece antes, pero era Isaac. Ahora Isaac tienes que desplazarte nuevamente. Te tienes que desplazar. Todo lo que tu padre hizo en su andar y en su caminar conmigo, yo lo vuelvo a rehacer nuevamente. Y la promesa vuelve nuevamente a ser renovada. ¿Sabes? La palabra que Dios un día te dio no está muerta. Esa palabra está vigente. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no sé si tú lo crees. Porque Dios no es hombre para mentir. Y no importa por los caminos donde anduviste. No importa dónde te quedaste estancado. No importa que vino una temporada de hambruna. La hambruna representa, escúchame bien, representa la prueba, representa el desierto, representa la escasez espiritual, la escasez económica, representa la problemática familiar, el problema en el matrimonio, representa todo aquello que te dañó, todo aquello que te afectó, representa el hambre, pero el hambre es necesario. Diga conmigo, el hambre es necesario, porque el hambre provoca que tú te muevas. El hambre provoca que tú te muevas. ¿Está aquí? Amén. Hay un tema que está muy contingente y no voy a hacer, digamos, alguna idea respecto a esto, pero por ejemplo, cuando hablan de la usurpación de tierras acá en el sur en contra de los mapuches, uno de los argumentos de los académicos, ¿verdad?, historiadores, es que el hecho de que los chilenos ocuparan esos territorios fue a causa de la necesidad de la alimentación, porque eran territorios vastos que estaban sin sacarles provecho, porque los araucanos no eran del cultivo de la tierra. Los araucanos eran cazadores, y si había algo de cultivo, si es que había algo de cultivo, ellos lo hacían alrededor de la ruca. No así los incas, por ejemplo, que los incas ellos desarrollaron la agricultura y ocupaban los territorios. Los mapuches no lo hacían y había muchos territorios sin ocuparse, o sea, era territorio desperdiciado. Y los historiadores y académicos dicen, esa necesidad de alimentar al pueblo chileno, a la nación chilena, provocó que fueran, ¿no es cierto?, tomando después y negociando. Algunos dicen que negociaban. Hubo también tomas violentas, obviamente, despojos violentos, pero también hubieron negociaciones, transacciones que se hacían con el único objetivo de alimentar
a la población, a la nación chilena. Entonces dijeron, son territorios que se pueden aprovechar y se pueden cultivar. ¿Están aquí? Porque el hambre, la necesidad, provoca el desplazamiento, el moverse. Por eso esos ingleses que llegaron a América del Norte, ¿verdad? Y tuvieron que, porque venían buscando eso, había una necesidad que ellos tenían, y la necesidad primera, la provisión, mira, fíjate bien, la provisión los llevó a que ellos tomaran esa aventura. Muchos murieron, pero ahí Dios comenzó a prosperarlos y a bendecirlos. Por eso hoy día Estados Unidos es la nación que es. ¿Está aquí? Amén. Con todos sus lados oscuros, pero es la nación que es. Y el Señor le dice a Isaac, te vas a mover, cava nuevamente los pozos, hay agua, tener agua era una gran virtud, era una gran posesión, era una riqueza, tener hatos de animales, tener grandes extensiones sembradas, grandes cosechas, lo fue haciendo a él cada vez más poderoso, más poderoso. ¿Sabes? La hambruna, la necesidad provoca esto. Provoca que en ti ya no está la idea del conformismo, sino que en ti está la idea de siempre moverte, avanzar, avanzar, avanzar. Se cerró una puerta, Dios abrirá otra. ¿A cuántos se le han cerrado puertas? A mí se me han cerrado muchas puertas, muchas veces. Yo no sé si a ti se te han cerrado puertas. ¿Se te cerró una puerta? Ok, Dios va a abrir 10. Si aquí se cierra una puerta, allá Dios abrirá otra. Amén. Si Dios cierra una puerta, si se cierra una puerta aquí, Dios abrirá 10 puertas más por allá. Yo lo creo con todo mi corazón. Estoy seguro de eso. Estoy seguro. Familia, el hambre es una necesidad necesaria. ¿Sabes que con esto, sabes lo que está haciendo el Señor? Te está diciendo, deja de ser un conformista y muévete, desplázate. Amén, desplázate, desplázate. Quiero que te pongas en pie.